Saludos cordiales, estimados oyentes, bienvenidos al quinto episodio de Cómo te mueves, te sientes. Es el primer episodio del 2020, por lo que inicialmente queremos desearles los mejores éxitos para todos y cada uno de ustedes y que puedan cumplir a cabalidad sus objetivos y proyectos planteados para este año. Qué manera de iniciar el año con un gran invitado. El día de hoy nos acompaña el doctor Andrés Tapia, médico fisiatra, especialista en medicina física y rehabilitación. Es miembro del staff de profesionales de Fisiofeedback. Para quienes tienen el honor de conocerlo, saben de la calidad de ser humano y profesional que tenemos hoy para la compañía y el podcast del día de hoy. Así que empezamos con el doctor. Queríamos plantear este tema un poco controversial, diría yo, que es: tu dolor te pertenece y no al personal de salud. Mi querido amigo doctor Tapia, bienvenido. Bien, buenas noches con todos. Gracias por la invitación para este espacio de educación y comunicación. Pues honrado de estar aquí con todos ustedes. He estado pendiente de los anteriores episodios, pues, y aplaudo la iniciativa que están teniendo en cuanto al manejo del dolor con educación al paciente, pues es lo que más investigado y demostrado está hasta ahora. Como me presentó Héctor, pues yo soy médico fisiatra. Se imaginarán pues que al hablar de tratamiento del dolor he llegado acá con un medicamento, un fármaco, un principio químico nuevo de primera mano, o un procedimiento quirúrgico o ablasivo, interventivo, para presentarles. Y pues la verdad no. El primer mensaje que yo tengo que dar en cuanto al manejo del dolor es que no hay soluciones mágicas ni express para este tipo de problemas, sobre todo hablando de lo que ustedes han estado tratando, que es el dolor crónico. No traigo eso, sino la verdad he venido a decirles lo más cierto, ¿sí? Y tomando en cuenta que nos escuchan pacientes, queridos pacientes y colegas, pues, presentarles lo que está más estudiado y más demostrado. No es una hipótesis lo que vamos a conversar, sino es un hecho que ustedes van, queridos pacientes y colegas, a testificarlo y a ponerlo en práctica, espero. Me gustaría tener la primera diapositiva, producción, en la pantalla. Pues les he traído, como ustedes pueden apreciar un poco, ¿no? Estoy manejando yo. Ya. Sí. Pero en pantalla puedes ver la diapo. Quiero la anterior. Esa, por favor, gracias. Aquí podemos ver todos los factores que están involucrados, a grosso modo, ¿sí? En el dolor que nuestros pacientes sienten. Ustedes ven ahí factores como el estilo de vida. Ahí van a encontrar alimentación, actividad física y algunos hábitos que no son tan saludables que nosotros tenemos. Por acá tienen actividades de deporte o actividades físicos, problemas en sí patológicos, biológicos, que los puede manejar el personal de salud, neurofisiológicos, muy importante en el manejo del dolor, psicológicos, muy relacionados con los anteriores, y factores sociales, ¿no? Los factores sociales que ustedes van a entender que pues tienen mucho que ver en el manejo y en la vida del paciente. Entendiendo el dolor de este punto, entonces vamos a llegar al criterio de lo que es y al concepto de lo que es salud. Pues la salud es básicamente el equilibrio de todos estos factores que dan el bienestar del paciente y te permiten actuar socialmente de manera muy adecuada, inclusive progresar. Pues justamente cuando se pierden, se manipulan estos factores, viene el dolor, vienen las disfunciones, vienen las enfermedades, porque no solo el dolor, ustedes van a estar de acuerdo conmigo, pues, que la hipertensión arterial, problemas cardiovasculares, el famoso colesterol, tiene mucha relación con este estilo de vida, cuando hay alteración del estilo de vida, ¿no? De ahí, pues, lo primero que yo les vengo a presentar, la siguiente imagen, por favor, es justo esto. Miren, Hipócrates ya lo mencionó, ¿no? El primer médico, si no, uno de los primeros médicos,
que antes de curar a alguien, debemos preguntarle si está dispuesto a renunciar a las cosas que lo enfermaron. Ahí el problema, ¿no? Entonces, usted le duele la espalda por su patrón respiratorio alterado. El personal de salud, pues, está presto a brindarle atención, podemos recetar un medicamento, pero usted está dispuesto a dejar de fumar. Ahí la pregunta, ¿no? Entonces, porque les cuento que por ahí son los factores importantes, ¿no? Cerramos nuestra mirada a ver la importancia que tiene nuestra participación en nuestro proceso salud-enfermedad. Y la noticia ahora, mis amigos, que nosotros somos los protagonistas. Van a decir, este está loco. Tal vez un poco, sí. Pero con nuestro estilo de vida y muchos de los factores ya mencionados, nosotros creamos, alteramos o modificamos el proceso salud-enfermedad. ¿Sí? Ajá. Entonces ahí está lo que Hipócrates ya lo mencionó, lo estoy trayendo a colación, entonces no es algo nuevo, es algo que a veces nos olvidamos o cerramos los ojos, pero es algo muy cierto. Quisiera ver la siguiente diapositiva, por favor. Bueno, ahora el impacto que el dolor ya presente tiene sobre nuestra vida en realidad, lo pueden ver ahí un poquito, ¿sí? Las cosas que puede producir y nos altera todo, ¿sí? El dolor crónico altera todo. Yo tenía un maestro, ¿sí?, que a manera de broma decía, con diarrea nadie es feliz. Pero desde luego. Pero desde luego. Tiene sentido. Y con diarrea y tos, peor. Peor. Se complica el asunto. Muy mala combinación. Se muy mala complica el combinación. asunto. Pues con dolor crónico es peor la cosa, ¿no? Tenemos problemas de ansiedad, depresión, se altera nuestro sueño, nuestras relaciones sociales. He visto pacientes que han dejado de trabajar por el dolor que sienten, ¿sí? Entrevistas en las que el paciente dice, tengo un dolor de hace 2 años y lo relacionan con su trabajo, entonces si ves esa relación, pues dejas de trabajar y la mala noticia es que 2 años después de no estar trabajando te das cuenta que te sigue doliendo. Sigue doliendo, así es. ¿Sí? Entonces, no fue la solución realmente. No fue la solución. Entonces, este es un problema que, como ustedes ya lo han mencionado, tiene un impacto, ¿sí? No solo en el paciente, sino en sí en la sociedad, en la salud pública y en el progreso de un país, ¿sí? Entonces, es algo que sí hay que tomar en serio, que debemos buscar atención, personal de salud capacitado que nos ayude antes de empezar a sufrir las graves consecuencias, ¿sí? Podemos ver la siguiente diapositiva. Miren lo que dice ahí, ¿sí? Este es un médico experto en cáncer, ¿sí? Para que vean que el estilo de vida no tiene que ver solamente con el dolor, sino como mencionamos anteriormente, con otras enfermedades, ¿no? Entonces, acá el doctor Massag, en una conferencia en España, menciona que ante las noticias de que el crecimiento de las tasas de cáncer son epidémicas, es decir, es terrible, pues el problema en sí no es el cáncer. El problema es el tabaquismo, la obesidad y el sedentarismo. Ahí entra la actividad física un poco, ¿no? Uh-huh. Y el sedentarismo, el que favorece la aparición de estas tasas increíbles de cáncer. Y ustedes van a estar de acuerdo conmigo que hay mucha relación entre el cáncer y el dolor. Uh-huh. Pues sí, no lo digo solo yo, hay muchas personas que lo mencionan ya, y de ahí que es muy valioso lo que ustedes están haciendo en cuanto a la educación del paciente en esto. Quisiera poder ver la siguiente imagen, producción, gracias. Bueno, miren ustedes, antes de Cristo, ¿sí?, Platón ya mencionó que la actividad física, ¿sí?, guarda y preserva la buena salud del ser humano, antes de Cristo, ¿sí? Entonces ahí un poquito quitar la traba cultural y el tabú de que las curaciones, ¿sí?, de que el bienestar suyo, señor paciente, va a venir de una mágica tableta, de un mago médico, un mago fisioterapeuta, un mago cirujano, ¿no? La salud va a venir
de cambiar los hábitos que todos conocemos que están mal, volver nuevamente a la rienda de la salud, ¿sí? Y para eso está el personal de salud. De ahí que el título del podcast tiene mucho impacto en el sentido de que el personal de salud es su asesor. El capitán de este barco es usted. Así es. El que cumple el tratamiento es usted. El que viene a la terapia es usted. Nos encantaría poder ayudar a nuestros pacientes o darles contrayendo sus músculos, pero es imposible, doctor. No hay cómo. Ahí el protagonista es el paciente. A veces, sí, el dolor genera depresión y con depresión no te da ganas de hacer nada, ¿sí? Pero justamente ahí los colegas que nos escuchan tienen mucha formación, ¿sí? Y el médico y el personal de salud se vuelven el motivador, ¿sí? Te llevan hacia el camino del éxito, ¿sí? Como en cualquier equipo de trabajo, el éxito llega cuando el equipo de trabajo en conjunto lo hace bien y cumple con sus metas. Si uno falla, pues se te va cayendo un poquito la meta, no vas llegando al objetivo y vas teniendo muchas trabas, ¿sí? Entonces, si bien el paciente tiene que sus obligaciones fundamentales en el proceso salud-enfermedad, pues son las más importantes. Y el personal de salud se vuelve un asesor y un motivador para que el paciente llegue y concluya con éxito, ¿sí?, el proceso de enfermedad y retome el camino de la salud y el bienestar, ¿sí? Me gustaría un poquito ver la siguiente imagen, si eres tan amable. Retomo lo que es la actividad física, pues no. ¿Por qué hablo tanto de la actividad física? Porque todos los factores tienen una influencia en la solución del problema de salud del paciente, en el caso del dolor crónico, que puede llegar entre el 40 y al 70% a solucionar tu problema, si cambias tu estilo de vida. Pero de esto, la actividad física es uno de los más importantes, ¿no? Aquí miren ustedes lo que menciona el director del Instituto Nacional del Envejecimiento, ¿sí?, en el año de 1978. Y él se refería un poco a que la cultura de la tableta, ¿no?, sí, que la tenemos muy instaurada. Y conversábamos con Héctor, creo que ¿de dónde viene esto de la cultura de la tableta? ¿De dónde sacamos que nos curamos con tabletas? Y entonces, ¿te duele algo? Igual, tableta, curación. Y no es tanto así, ¿no? Porque los problemas cada vez son más complejos. Conversábamos de que esto viene de la Primera Guerra Mundial, del siglo XIX, donde los soldados morían no por el balazo, la herida que sufrieron en batalla, sino la infección que venía después, ¿no? Y ahí cuando aparecieron los antibióticos, cambiaron el panorama. Entonces tomabas una tableta y ya no morías en la batalla. Los cambios eran totalmente eran dramáticos y radicales, ¿no? Entonces ahí empezó la medicina a tener un poquito esta idea de que las sustancias mágicas que evolucionaban de la ciencia, pues curaban al paciente. Si pudiéramos, lo que dice aquí, empaquetar la actividad física y el ejercicio en una tableta, pues sería la más vendida. Yo mismo la compraría. Así es. Sería la más vendida. Y sería la mejor inversión, pero no hay, ¿sí? Nos venden la idea, ¿sí? Queremos que haya, ¿sí? Yo también quiero ser fuerte y musculoso acostado en la cama viendo o la telenovela, creo que sea. Pero lamentablemente no llegamos todavía a eso. Con los electroestimuladores en el abdomen para ver si es que... Sí, ¿viste? No es tan fácil. Suena bien la idea, a mí también me suena bien, ¿no? Pero no es así, lamentablemente. No es solo el movimiento, sino hacerlo recreacionalmente, el medio ambiente, un espacio abierto, la relación con los demás, hidratarse bien, una buena alimentación, tener buenas horas de sueño, porque la actividad física te ayuda a dormir mejor. Ahí está el cambio dormir radical. Mejor también nos ayuda a recuperarnos mejor, doctor. La importancia del dormir bien, doctor. El sueño fabuloso, sí, Héctor, bien que lo recalcas, ¿no? De hecho, parte del tratamiento del manejo del dolor es corregir el sueño. Si un paciente no está durmiendo, ¿cómo vas a fortalecer un músculo al día siguiente? ¿Sí? En una mala noche, ya de por sí al día siguiente te trae dolor, ¿no? Entonces,
es muy complicado y es una de las primeras alteraciones que entra en el círculo vicioso del dolor que ustedes ya analizaron y una de las primeras cosas que tenemos que tratar de sacar al paciente, ¿no? De ahí, para terminar esta breve introducción, pues quisiera ver la siguiente imagen en donde analizamos un poquito que el dolor en algún momento puede ser inevitable en el sentido de que no podemos retirarlo de una manera expresa o rápida, pero el sufrimiento es opcional. Su opción es, ¿sí?, sufrir con este dolor o en realidad da la vuelta a la página, lo toma por los cuernos y busca la solución, ¿sí? Y la solución, como todo en la vida, toma tiempo, toma mucho trabajo, toma mucho esfuerzo y sobre todo el suyo, no del personal de salud, ¿no? El personal de salud estará siempre a su lado para asesorarle, pero el cambio por lo general empieza en uno mismo. Así es. ¿Sí? En buscar la ayuda primero adecuada, en asesorarse bien, en cumplir con las indicaciones, ¿sí? Nosotros atendemos muchas veces pacientes nómadas con mis compañeros aquí, es decir, que van de un centro, de un médico, de un personal de salud a otro por mucho tiempo y en ninguno logran, ¿sí?, la satisfacción, la curación, el bienestar, porque el primer factor es que no cumplen el tratamiento, ¿no? Esperan una solución mágica que como no llegó pronto, pues ya lo toman como un fracaso, ¿viste? Y pasas a otro. De lugar en lugar. Cuando tú llegas a analizar los tratamientos que dieron los otros colegas, todos tenían razón, ¿sí? Todos tenían razón. La diferencia estuvo en qué tan bien educaste al paciente, le informaste de lo que estamos conversando ahora. Que tanto lo entendió. Y lograste que se apegue a tu tratamiento y lo cumpla. Ahí está la diferencia, colegas, en el éxito, porque la verdad lo que todos hacemos en la mayoría de casos es muy correcto. La diferencia es algo así como, usando marcas, uno te da Coca-Cola y el otro te da Pepsi, ¿no? A la final, muy parecido, ¿sí? El asunto es cumplirlo, ¿sí? En el manejo del dolor crónico no hay tratamientos express. La decisión del paciente está, ¿sí?, en apegarse y quedarse con el tratamiento, que por lo general, ¿sí?, va a llegar a un final feliz, va a ser satisfactorio, y tanto como para el equipo de salud como para el paciente, ¿no? Pues entonces no suframos tanto, ¿sí? Tratemos de ser más activos, de cambiar nuestra actitud, que como Héctor lo mencionó en ediciones anteriores, pues el catastrofismo sí está ahí, es parte del cambio químico que se da en el cerebro en cuanto a neurotransmisores del catastrofismo, pero la perseverancia, ¿sí?, es parte ya, ¿sí?, de nuestro esfuerzo y de nuestro trabajo diario, ¿sí? Mis compañeros ahora tienen quieren analizar también algunos factores, ¿sí? Pasaríamos a escucharlos y discutir un poquito más sobre esto, ¿no? Qué interesante, doctor. Cuánto queremos agradecerle porque realmente ha podido decirnos cosas muy importantes, muy profundas, en palabras bastante sencillas, y creo que para nuestros pacientes eso es fundamental, para que ellos lo puedan entender, lo puedan comprender y lo puedan manejar de mejor manera. Sí, es muy común, sí, es muy común que suceda lo que usted dice, doctor, y nuestros colegas que nos están siguiendo se van a dar cuenta que siempre tenemos pacientes que llegan con la intención de llegar a una camilla, acostarse en una camilla y salir con un problema solucionado, como que si a veces entras a un microondas e intentas que después de estar en ese microondas, después de 3 minutos, todo el paquete está listo. Entonces es necesario, no buscar soluciones mágicas y principalmente comprender que el principal involucrado en esto es el paciente. Siempre solemos decir, no curamos a nadie, nosotros lo que hacemos es ser una guía para nuestros pacientes. Para eso nos preparamos todo el tiempo, para ser mejores guías, para ser mejores personas que podamos ayudar a encontrar que la persona reencuentre su balance, su equilibrio, que en realidad eso es salud. ¿Sí? Entonces es importante eso, Cris, ¿cierto? Bien, nosotros consideramos que hay muchas personas que nos quieren ayudar a nosotros como pacientes. Entre ellos tenemos médicos, cirujanos, fisioterapeutas, hay osteópatas, quiroprácticos. Lo ideal es que nosotros podamos ser precavidos y entender que nosotros tenemos que asumir el control de nuestro dolor.
Ahora, como nosotros, como decía el doctor Andrés, han venido pacientes que han ido de un lugar a otro, estos pacientes debieron haber recibido información de diferentes profesionales en diferentes áreas, pero el problema acá es que esto solo agrava o añada un poco más de confusión si no ha entendido cuál es su problema. Hoy queremos transmitir un mensaje, es que usted es el dueño de su dolor, más que ninguna otra persona, no es su personal de salud, es usted, y en definitiva el único que tiene el poder para librarse del dolor es usted. Ahora, la experiencia de cada profesional le puede ayudar en diferentes aspectos del problema, pero nosotros consideramos que el que usted esté informado tendrá mayor control si comprende qué es lo que está pasando detrás. No le estamos recomendando o desaconsejando algún profesional en particular, tan solo queremos sugerirle algunas directrices que le van a poder servir de ayuda. Para eso Así es. Sí, hay varias directrices, ¿no?, que podemos ir viendo, cosas sencillas, pero que ayudan mucho. La primera es asegurarse que la lesión o la enfermedad tenga una atención interdisciplinaria ordenada, ¿sí? Y esa atención interdisciplinaria ordenada es importante que tenga un diagnóstico médico, tenga un diagnóstico fisioterapéutico, haya un diagnóstico psicológico, haya un diagnóstico nutricional, exista un diagnóstico de los profesionales del sueño, es decir, que todos estén integrados de una buena manera, integrados en un solo conjunto para que todos hablemos el mismo idioma, porque es algo muy común también. Los pacientes, como decía Cris, a veces también tienden a confundirse porque estamos hablando cosas distintas en idiomas diferentes, o incluso el simple hecho de que utilicemos demasiado el idioma técnico también puede generar mucha confusión. Por lo tanto, siempre tratemos a nuestros colegas que nos siguen de tratar de simplificar la forma en la que decimos las cosas para que podamos comprendernos de mejor manera con nuestros pacientes. Otra de las directrices que tenemos es que el diagnóstico y el tratamiento debe tener sentido. Usted no puede salir de la consulta con su médico, con su fisioterapeuta, con cualquiera de los integrantes del equipo de salud sin asegurarse de que todas las preguntas que usted tiene no hayan sido respondidas. Esto es importante porque acá siempre nos damos tiempo para poder conversar de una manera adecuada con el paciente y ver la forma de que él salga sin dudas, porque recordemos que los pensamientos también son receptores de peligro y estos receptores de peligro también pueden representar dolor en algún momento. Por lo tanto, si yo salgo confundido de que tengo algún problema, de que realmente tendrá o no tendrá solución, muchas veces es necesario que nosotros podamos comprender eso. Procura que todas las preguntas tengan respuestas siempre satisfactorias. Otra de las cosas importantes es que evitemos siempre la dependencia de cualquier terapeuta o de cualquier fármaco. No somos nosotros los magos que vamos a hacer nada, nos te vamos a guiar. Vamos a trabajar contigo para que siempre tengas presente de que estás acompañado. Pero eres tú quien eres el dueño y responsable de tu dolor. Nadie más puede cargar tu dolor ni entender ese dolor como tú lo entiendes. Sin embargo, nosotros podemos guiarte de una manera adecuada. Evidentemente, todo lo que se puede medir se puede mejorar, ¿sí? Y entonces es importante que también en un inicio podamos medir los objetivos que tenemos tanto el personal de salud como tú como paciente, y que tu tratante pueda cuantificar ese progreso. Es decir, ¿cómo vas con tus actividades de la vida diaria? Antes podías barrer, antes podías bañarte, antes podías sujetar a tu hijo, podías hacer cosas distintas, y esto es fundamental porque a veces por el simple hecho de pensar de que no quiero tener dolor, pienso que no he progresado. Y ahí es donde viene este salto continuo de lado a lado, porque a veces no he logrado cuantificar que realmente ha habido un progreso en este proceso. Y si es que tenemos una cuantificación de ese progreso, pues los objetivos se irán cumpliendo. Tendré la percepción de que realmente estoy mejorando y podré cumplir con disciplina y a cabalidad cada uno de estos objetivos. Siempre hay que buscar profesionales que tengan cualidades como que sean comprensivos, entusiastas, que siempre estén informados, con curiosidad, con intención siempre de prepararse continuamente. ¿Sí? Esto es importante, que cuando buscas a tus profesionales de salud siempre lo tengas en cuenta. Que sean expertos en sus áreas, ¿sí? Hay algo que el doctor Tapia, llevamos muchos años trabajando juntos, y algo que me dijo alguna vez, y dijo, el que dice hacer todo, no hace nada, ¿sí?
Y generalmente a veces buscamos personas que son todólogos, ¿no? Que yo hago esta terapia, que hago el otro, y realmente a veces cuando hacemos o buscamos este tipo de profesionales, realmente lo que logran a veces es desorientarnos. Por lo tanto, siempre busca personas que se dediquen a ser expertos en sus áreas. Ellos ayudarán siempre a que tú puedas controlar la situación en la que te encuentres. Muy bien, y cuando hablamos de, justamente ya nos metimos en la parte de tratamiento, que es lo que trata este programa como tal. Nosotros queremos que tú comprendas los fundamentos que este tratamiento debería ir teniendo. Hay varias opciones de tratamiento no farmacológico, como el doctor nos comentaba, la mejor es el movimiento, y de hecho todas las opciones no farmacológicas van a tener que ver con el movimiento. Actualmente miramos varias alternativas, entre ellas el yoga, el entrenamiento funcional, el tai chi tal vez, ejercicios de concentración también, pilates. Entonces, si ustedes se fijan, todas tienen que ver con el movimiento. Sin embargo, hay un pasito antes que nosotros debemos tener en cuenta, y que, si me ayudan poniendo la imagen, vamos a tener en sus pantallas la pirámide del tratamiento. Esta pirámide de tratamiento es muy interesante porque empieza con una base que habla de la educación y comprensión. Debemos entender que la educación, el conocimiento y la comprensión son las bases del movimiento. Para los profesionales de salud debería empezar con un proceso de escuchar las necesidades de mi paciente, y a través del escuchar empezar a explicar, describir, detallar cada uno de los factores que mi paciente está viviendo. Una vez que mi paciente comprenda, es decir, que él llegue a un aprendizaje profundo de su condición de salud, va a ser mucho más fácil que él se apegue al tratamiento que yo le voy a dar, que de igual forma debe ser explicado, y debemos tener mucho conocimiento en esa parte para que mi paciente se sienta confiado de lo que él va a realizar. Después de ello tenemos el movimiento. El movimiento que debemos irlo guiando, y vamos a hablar tal vez un poquito más adelante de la exposición gradual que debemos tener a este movimiento, pero debemos tener la intención, como el doc decía, de ir cambiando nuestros hábitos. Prácticamente es eso. Si es que antes no me movía, pues empezar a moverme con movimientos sencillos, tal vez movimientos dentro de mis necesidades básicas, ¿no? Caminar, subir, bajar gradas, tal vez si soy deportista empezar a saltar, empezar a trotar, o simple y sencillamente empezar a girar, pero escoger un movimiento y empezar a graduarlo para que éste no produzca una reagudización del problema. El movimiento también tiene dosis, como tú dices, Dani, y entonces también para eso está el personal de salud, ¿no? Entonces tu terapeuta te va a guiar con qué dosis iniciar, cuándo vas a cambiar tu dosis y cómo vas a seguir progresando, ¿no? Porque a veces se piensa que la actividad física o el movimiento, mientras más mejor, ¿sí? Pues no, esto también tiene dosis, ¿no? Como cualquier procedimiento terapéutico. Y eso, para eso también el paciente necesita una guía, debe buscar un personal de salud capacitado que lo guíe en esto. Al igual que las tabletas, al igual que la exposición a la luz solar, en el caso de la osteoporosis, pues todo tiene una dosis. Muchas veces la dosis tiene que ser graduada, o sea, tendrás en base a ensayo-error, irás viendo cómo te va bien, cómo te va mal, y tendrás que ir graduando, o sea, y así se va progresando, ¿no? Igual hay que tener mucha paciencia con eso, y en eso, por ejemplo, es muy importante la guía, ¿sí?, psicológica, porque el paciente quiere curarse, el paciente quiere ya estar bien, ¿sí? Entonces, eso es ansiedad, ¿sí? Entonces necesita la guía, de ahí que el manejo del dolor es multidisciplinario, ¿no? Pero uno a veces, cuando a un paciente le plantea que necesita la asesoría psicológica, pues en nuestro medio no se ve bien. Claro. ¿Sí? No se ve bien. Hemos tenido pacientes que el momento de plantearles, pues no les parece tan buena idea, parece que estamos por el camino incorrecto, piensa que estoy loco, y perdemos el paciente, ¿no? Por más delicadeza que le plantees. Entonces ese es un tabú cultural que también tenemos que irlo trabajando. Así es. En cuanto a la dosificación que estábamos hablando ahora, hay un dato interesante, ¿no? En estadística interna, ¿no?, que en algún momento podríamos pasarla.
es interesante ver cómo esta falta de dosificación, el entusiasmo que produce precisamente este inicio de año, hace que nosotros veamos más pacientes entre la segunda y tercera semana de enero. Pero ¿sí? lesionados. Lesionados, así es, lesionados. A propósito de año nuevo. A propósito, ¿no? Como el propósito de año nuevo, entonces soy entusiasta y empiezo, y como me dijeron que la actividad física era lo que necesitaba, y ahora voy a bajar de peso, y mis objetivos a veces no se alinean con la estética, alinearse por sobre nuestra salud. Entonces, esto es importante también que nosotros podamos manejar, ¿sí? la dosificación de este ejercicio. Para esto hay muchas herramientas. Los fisioterapeutas tenemos muchas herramientas para manejar un previo, ¿no? De esto estaremos ampliando en algún momento el tema, pero confundimos muchas veces lo que es fuerza y estabilidad. Y a veces queremos ir a ganar directamente la fuerza y sin ser lo suficientemente estables, y es donde vienen la mayoría de problemas. Yo creo que la preparación física, porque esto del movimiento es un proceso de entrenamiento, es algo más una carrera de resistencia que una carrera de velocidad. Así es, un maratón. Exacto. Entonces, donde empiezas muy lento y después te mantienes y al final puede ser que aceleres un poco, ¿sí? Les pongo este ejemplo para que lo analicen, ¿no? También tomar en cuenta que mucho de lo que logras con movimiento es elasticidad, es fuerza muscular, propiocepción, estabilidad, coordinación. Pero estas cosas no son virtudes, digámoslo así, que las compras y listo, las guardas en un cajón y ahí van a estar siempre. Claro. ¿Sí? No, lamentablemente las sacas después de algunos años. No, me empezó a doler otra vez, entonces saco del cajón mi coordinación y voy mejor, ¿no? Lamentablemente no. Es algo que tienes que mantenerlo, si es posible cultivarlo, ¿sí? Por el resto de tu vida. Así ¿sí? es. De hecho, ya que nos metimos a hablar en este tema de dosis del ejercicio, nosotros debemos tener claro la exposición gradual que debemos tener a este ejercicio. Si producción me ayuda con la otra imagen, vamos a tener otra pirámide que va a hablar en cambio acerca de la reducción de lesiones. Y vemos que en la base es todo lo que hemos hablado, ¿no? El estado psicológico. Esa es la base de la pirámide para evitar lesiones. ¿Por qué? Porque si yo tengo un estado de ansiedad que no lo sé controlar muy bien, puede ser que los ejercicios que me manda mi fisio son muy poco para mí, y en lugar de hacer 10 repeticiones hago 20. Y resulta que le estoy sobrecargando a mi estructura y voy a permanecer en el círculo vicioso del dolor. Mira que hemos tenido pacientes que con el ideal de curarse pronto, hacen terapia en más de un centro. Ajá. Ojo, ¿no? 2 veces al día. Más, o sea, en la mañana voy acá, en el mediodía voy acá y en la noche hago acá, ¿no? Eso puede ir bien tal vez para deportistas de élite, te cuento, ¿sí? Pero para otro tipo de pacientes, ojo, ¿sí? Lo que dijo Héctor, la ansiedad y el entusiasmo en algún momento se nos pueden confundir. De ahí que es importante el factor, la base, ¿no? La asesoría psicológica. Exactamente, no solamente hablamos como el doc decía, ¿no? El tabú de que estoy loco y por eso voy al psicólogo. No, hay otros estados de emocionales que debemos de empezar a manejar, como puede ser el miedo a movernos también, ¿no? Que nunca me va a hacer progresar en mi actividad física como tal. Luego de ello miramos el manejo de cargas. Ahí lo que les decía, ¿no? Si mi estado emocional no es tan equilibrado, el manejo de cargas tampoco va a ser así, porque quiero recuperarme muy rápido o lamentablemente no me quiero mover todavía porque tengo miedo, y no va a ser un buen adecuado manejo de cargas. Luego, lo que decíamos, ¿no? Que en algún momento sería ideal hablar de las habilidades para movernos, pasar por procesos de estabilidad, propiocepción, coordinación, control motor, para una vez que yo domine mi cuerpo, que yo sepa cómo se mueve mi cuerpo, cómo debe flexionarse tal vez mi columna o demás, pasar a un proceso de fortalecimiento, donde voy a ganar fuerza, potencia, resistencia, velocidad. Y luego de esto, mantener una flexibilidad a través de estiramientos, aplicación de los foam rollers y demás alternativas que ya vienen a ser Aquí un poquito topas más pasivas. Un punto interesante, Dani, que es ¿qué pasa si a un mal movimiento le metemos velocidad y fuerza? Es lesión segura. Es lesión segura. Entonces, debemos primero aprender a movernos adecuadamente. Si nos aprendemos a mover adecuadamente y si hacemos todo este proceso que tú nos has compartido ahora, evidentemente las cosas
van a ir bien. Exactamente, entonces es un poquito antes de iniciar un proceso de recuperación o de querer abarcar mi dolor, tener una pequeña conversación interna, ¿no? Y decir conmigo mismo, evaluarme a mí mismo, qué son las cosas que estoy haciendo bien, qué son las cosas que estoy haciendo mal, cuáles de ellas estoy dispuesto a cambiar y de seguro que cualquier tratamiento que sea guiado en base a este enfoque de educación, conocimiento y movimiento, te van a ayudar y te van a hacer bien. Muy bien guiado por, como decíamos, por un personal de salud que conozca todos estos aspectos, que pueda educarte, que pueda hacerte comprender tu estado de salud y que por ende te lleve a salir de esa situación en la que actualmente te encuentras. Valorar y calificar también es importante la información de dónde la obtenemos. Ajá. Muchas veces buscamos en el doctor Google la respuesta ante enfermedades que hemos tenido durante varios años, pensando que la primera página donde hay un comentario bueno, pues es la solución a nuestro problema de salud. Va a ser grande el chuchaqui. Ajá. ¿Sí? El bombardeo y de la cantidad de información en internet, pues no tiene filtro. Tú no puedes saber cuál es la correcta y cuál es la incorrecta, ni cuál es la correcta para ti. ¿Sí? En las universidades, el personal de salud, no nos sentamos 8 horas al día a leer el Google para después saber cómo ayudarte. No. ¿Sí? Entonces, desmitificar también la información que se encuentra en internet no es necesariamente la correcta. Peor aún, lo que siempre hemos criticado, pues, hacer salud en base a comentarios de personas no capacitadas, empíricos, o lo que se usa inclusive como broma en la jerga de la salud. Mi vecina me dijo que me tome esta tableta, que me pique de las abejas, y llegamos a hacer procedimientos invasivos que a la final, en nuestra desesperación por superar nuestro problema, llegan a ser más bien contraproducentes y nos producen complicaciones, ¿sí?, antes que alegrías. Tomar en cuenta eso también. Sí, yo quiero parar solamente un segundito para saludar a nuestra audiencia y revisar si es que existe algún tipo de comentario. Y tenemos un comentario de Daniel Camino, sí, nuestro colega que nuevamente nos sigue, y te agradecemos mucho, mi amigo, por estar pendiente de esto. Sí, él nos dice: y es hasta que estos factores que generan enfermedad no se expresan de manera caótica y catastrófica, la mayoría no cambia su forma de pensar. Un abrazo, estimados colegas. Así es, amigo, compartimos mucho tu comentario que nos estás brindando ahora y que nos ayuda a mejorar también a nosotros, ¿no? Por lo que les pedimos, ¿no?, a nuestros colegas, a médicos, fisios, nutricionistas, más personas que estén involucradas en esto y que nos estén viendo, que por favor nos ayuden a ayudar, ¿sí? Lo que dice Daniel es muy valioso en el sentido de que consultamos ya muy tarde, cuando el asunto ya está muy perdido, ¿sí? Ya es más complicado, nos va a tomar más tiempo, más esfuerzo, ¿sí?, inclusive hasta más dinero, ¿sí? Lo que ustedes han mencionado en episodios anteriores, ¿no? El cuerpo humano tiene un sistema de compensación de desequilibrios que es muy inteligente, ¿sí? Y nos empieza a dar alarmas chiquitas. Me duele a veces, por ahí me duele, por ahí me molesta, a veces sí, a veces no. Pues y nosotros ignoramos la alarma, ¿sí? Bueno, ya me pasa, me tomo esto, ya me alivia, ¿sí? Y consultamos, lo que dice Daniel es cierto, consultamos cuando el asunto es desastroso. ¿Sí? Y ahí recién esa catástrofe puede hacer que yo cambie mi modelo de pensamiento. Y esperamos que para este desastre hay una solución express, ¿sí? Entonces, también tomar conciencia de esto, darle justamente a las alarmas que se van mencionando la importancia necesaria. Consultar con el personal de salud a tiempo va a ser las cosas fáciles, sobre todo para el paciente, ¿sí? Va a ser mucho más fácil tratar pacientes que consulten por cosas menos complicadas a aquellos que consulten ya con secuelas desastrosas, como menciona Daniel. Aquí podríamos dar la recomendación entonces de que todas tus lesiones o todas tus molestias tengan una guía profesional, ¿verdad? Que tengan una consulta tal vez. Pero desde luego, muchas veces tenemos miedo de acudir al personal de salud porque nos va a dar una mala noticia, porque va a requerir algún tratamiento largo. Pues no, les cuento,
¿sí? A veces también interfiere el aspecto económico, doctor. ¿Cómo usted ha visto esa parte del aspecto económico? Lo pensamos mucho, ¿viste? Para ir al médico, sobre todo en el caso de medicina pagada, lo pensamos mucho, espera, no, pero es que me cuesta. Bueno, si analizamos lo que te cuesta una consulta médica, a lo que te va a costar en cuanto a fármacos, tiempo, el tiempo es importante y el tiempo es dinero, tener que salir de tu trabajo, para tratar una complicación con varias consultas, varios especialistas, quién sabe, una cirugía o una complicación, no suena tan mal. Y es ¿Sí? muy común también que el paciente dice, ya me ha de pasar. Ajá. Y pasamos meses, años, incluso hay gente que ha venido muchos años de dolor y es incluso un poco más complicado el tratamiento, más largo. Sí, como hemos hablado en podcasts anteriores, una de las cosas que se da es que a veces dejamos que ese dolor agudo, que es un poco más fácil manejable, llega a ser crónico, en donde ya involucra un mundo de cosas, que también involucra un mundo de tratamientos y un montón de tiempo más, ¿no? Ujú. Someterse a exámenes que pueden llegar a ser costosos, procedimientos invasivos que pueden traer complicaciones. Entonces ponemos a prueba nuestro cuerpo por no consultar a tiempo, ¿sí? Entonces este también es un aspecto cultural, como dice Cris, pensamos que ya nos ha de pasar, pues preguntemos, no perdemos nada preguntando, ¿sí? Posiblemente en el mejor de los casos tenga una solución sencilla, ahí sí, cuando empezó el problema, y listo. O recibamos una guía importante de que con esa pequeña alarma ya tenemos que cambiar los hábitos de nuestra vida y no esperar a tener una enfermedad crónica que tengamos que tomar un fármaco por el resto de la vida, como enfermedades como la diabetes, hipertensión arterial, ¿sí? Y muchas otras complicaciones, como vimos en una imagen anteriormente, hasta el cáncer, ¿sí? Estimados pacientes, recuerden que este espacio es suyo, principalmente suyo, y así que pueden hacer sus preguntas. Tenemos aquí a nuestro invitado que también puede ayudarnos respondiendo eso. Mientras tanto, Cris, tú tenías algo más que decir. Sí, bueno, para nuestros colegas y para nuestros pacientes, nosotros queremos compartirles la herramienta más importante que ya hemos venido hablando, que es la educación y la comprensión. Y quiero que usted se imagine ahora 3 carreteras. ¿Cuál le vamos a elegir? La primera, estamos hablando de que la gente tiende a forzar el dolor o los límites del dolor y nosotros no aconsejamos eso. La segunda es que el dolor sea su guía. Si usted está teniendo un dolor crónico, que el dolor sea su guía no es la mejor opción, porque usted no se va a mover y usted no va a hacer nada. Ahora, dejarle o darle esta apertura cuando a usted le duele algo es darse por vencido y estaríamos permitiendo que el dolor nos guíe o nos mande a nosotros. Ahora, lo más importante es que usted comprenda el dolor para dejarle de tener miedo y usted va a entender que es necesario moverse, como es lo que hemos estado hablando, que usted combine la educación del dolor con movimiento. Esto va a reducir el dolor, va a mejorar su capacidad física y lo más importante, mejorar su calidad de vida. Ahora, es muy importante como terapeutas, como profesionales de la salud, que podamos manejar o educar a nuestro paciente en el lenguaje que él nos va a entender. Ahora, si nuestro paciente recibe información superficial, él va a recordar nada más, pero él no va a entender la información. Entonces, tenemos que enfocarnos a que la información que él reciba sea profunda y aun cuando lo enviemos a hacer un ejercicio, él entienda por qué lo hace, qué hace y para qué lo hace. Porque si no resulta no aburrido, pero ¿qué será que me manda a hacer la señorita que aplaste esta toalla, que aplaste Y no estas hace. cosas y no hace porque no le hace sentido? Es por eso que nosotros queremos decirles que el conocimiento es nuestro gran libertador. Así es, qué interesante, Cris. Sí, una de las cosas importantes también para dentro de las herramientas que tenemos es recordar, y voy a recalcar un poquito esto, la diferencia entre dolor agudo y crónico. Sí, y saber que en el dolor agudo mucho pueden tener que ver tus tejidos, pero en el dolor crónico estamos hablando de que a veces tus tejidos ya no tienen nada que ver, tus tejidos ya se han cicatrizado. En ¿sí? el dolor crónico tienen que ver hasta tus sentimientos, hombre. Así es, Claro, así es, ya no así te es. sientes bien, Ajá. ya sientes tristeza. Ya, Así es. Y hay que generar o hacer una gran diferenciación. Esto es importante lo que nos dice el doctor Tapia entre lo que es emoción y sentimiento, ¿no? La emoción es de ese momento, pero lo que es un sentimiento es algo que se mantiene en el tiempo de una manera importante y que me está generando pensamientos que me van a generar siempre alguna situación de peligro y de daño que va a dar una recirculación continua
de lo que es el dolor. Por lo tanto, el dolor, cuando ya es crónico, no siempre significa daño, ¿sí? Y eso es algo fundamental que tienes que grabarte, porque esto, cuando creemos que el dolor significa daño, es el principal factor para tener miedo y no movernos, y quedarnos quietos, y tener actitudes pasivas. Es decir, no me muevo, me quedo quieto, no hago nada, y de esta forma voy a ver qué pasa. Y seguramente, como decía el Dog hace poco, no va a pasar nada, ¿sí? O quizás lo único que vamos a lograr es que vayamos empeorando. Por lo tanto, siempre apoyamos a que tengas actitudes activas, como fue lo que nos mencionó Dani hace poco, ¿sí? Con varias situaciones que puedes ir mejorando con la guía de un profesional de salud o de un equipo interdisciplinario de salud que te pueda ayudar a mejorar en todo este sentido. Por lo tanto, ten cuidado en la exposición gradual que nos decía Dani de ir manejando esto. Ten cuidado siempre en no poner a prueba a este dolor, ¿no? Entonces podemos ver como una persona en una maratón no quiere hacerle caso a sus señales a veces de dolor y puede generar incluso algo que se llama shock espinal, ¿no? En donde uno se queda totalmente paralizado y lo único que está haciendo tu sistema nervioso es protegerte que algo más no te pase. Y se acabó la carrera. Fracaso. Ajá, así es. Sí, ahora sí entramos a la parte de cómo hacer la exposición gradual, creo yo, ¿no? Que es una de las partes donde debemos entender que tú como paciente también eres una clave fundamental para poder planificar. He ahí la clave y el secreto de la exposición gradual. Todo tiene que ver en cuanto a planificación, guiado por un profesional de salud. Y les voy a presentar así rápidamente unos 5 puntos que seguramente nos van a ayudar, así que si tienes dónde apuntar, saca una libretita y apúntalo, porque si quieres empezar a planificar, bueno, pues debes empezar por qué es lo que más te gustaría hacer. Empieza, como decía antes, con movimientos o con acciones que sean no tan complejas, que sean algo de la vida cotidiana, como permanecer mucho tiempo sentado, como levantarse y caminar tal vez una cuadra, como saltar unas 10 veces soga o cosas así. Cosas sencillas, pero estas manifiéstales a tu personal de salud, a tu deportólogo, a tu médico, a tu fisio, para que ellos tengan el conocimiento y puedan plantear el trabajo en base al objetivo que tú quieres. Así vamos a mantener una línea base, que es desde dónde vamos a partir para lograr los objetivos que queremos tener. Y ahí viene la parte activa tuya como paciente dentro de la terapia. Si yo no conozco las necesidades que tú quieres, ¿cómo voy a poder guiar mi tratamiento hacia lograr esa pequeña acción que tal vez puede ser girar en la cama sin que me duela la espalda? Así es. ¿Sí? Y para abordar este primer punto y complementar un poquito, Dani, este primer punto que acabas de dar, es necesario recordar podcasts anteriores, ¿sí? En donde habíamos hablado del acondicionamiento o desacondicionamiento del cuerpo humano. Lo que más te conviene en este sentido es que tengas un cuerpo acondicionado. Y mientras más puedas acondicionar tu cuerpo, que es el punto que estás tratando ahora, es mucho mejor. Es un factor protector. Vas a estar protegido. Exactamente, Sí. como veíamos, ¿no? En la imagen de la pirámide de reducción de lesiones, mientras más nos movamos, menos lesiones vamos a tener. Entonces, como segundo punto es justamente tener una línea base, conversa contigo mismo, mira la capacidad que tienes actualmente para moverte, rompe el miedo al movimiento y empieza. ¿Cómo empiezas? Con pequeños pasos, tal vez caminando 2-3 minutos y empezar a aumentar el tiempo gradualmente, ¿sí? Sin, como Héctor nos decía, ¿no? Sin exponer o desafiar a nuestro dolor. Simple y sencillamente muévete en rangos que no te generen mucha molestia. Esa va a ser la línea base en la que vamos a tener que ir caminando. Como tercer punto, a planificar nuestras progresiones. ¿Cómo voy a ir subiendo? El tiempo siempre va a ser una buena opción antes que manejar cargas más pesadas. Ejemplo, si estoy caminando 5 minutos, puedo empezar a caminar 1 minuto diario o 1 minuto cada 2 días para que mi cuerpo no se sienta en esa exposición tan grande de pasar de caminar 5 minutos a trotar 15. ¿Sí? Que a veces es los saltos abismales que nos damos en nuestra programación de progresiones. Autoprogramaciones, literalmente. Ajá. Retos.
Nos retamos a ver si superamos el dolor. Exactamente. Lo buscamos en algún momento. Vamos a ver si ahí me duele. Te reto. Bueno, no seamos tampoco tan valientes. Asesorémonos mejores. No seamos tan atrevidos, sería la palabra. Muy bien, Cris. ¿Sí? Y vamos haciendo poco a poco porque el dolor es un enemigo grande, de difícil manejo, que nos quita algunas capacidades. Exactamente. Y aquí el punto esencial donde creo que muchos de nosotros a veces desertamos, inclusive en cualquier objetivo que nos planteamos en la vida. Y es que si algo se avisora como un pequeño fracaso o el dolor aparece, tiramos la toalla y decimos este tratamiento o este movimiento no sirve y dejamos de hacerlo. Si se reagudiza tu dolor, no tengas miedo, no te desesperes, es una cuestión de ir paso a paso, de volver a programar tu progresión, tal vez regresar a tiempos anteriores, tal vez regresar a cargas más bajas, pero continuar moviéndote dentro de los rangos que no generan molestia. Así que si es que por algún momento te autoprogresaste en alguna situación, te retaste a ti mismo y se reagudizó tu dolor, tranquilo, vamos a regresar tal vez un pasito antes para poder continuar en este gran proceso. Eso es muy importante porque para llegar a un éxito vas a tener un montón de fracasos, vas a involucionar y ahí es donde se muestra la perseverancia, ¿sí? Ahí es donde está la guía y el apoyo de tu personal de salud. Involucionaste, volvió a doler, seguro no va a ser como antes, pero sí molesta. Pues bien, ahí hay un montón de herramientas que está tu personal de salud para usarlas, ¿no? Un montón de técnicas fisioterapéuticas, cambio de actividad, inclusive fármacos por periodos de tiempo cortos se pueden usar en ese momento para que retomes tu rumbo adecuado, ¿sí? Pero ahí la comunicación es importante, ¿sí? Tienes que comunicarte con tu personal de salud, no decaer en tu proceso, ¿sí? Porque, te digo la verdad, ¿sí? Vas a tener muchos fracasos, ¿sí? Antes de llegar al éxito definitivo. Eso es así. Exactamente. Y como última recomendación, te puedo decir que esto es un estilo de vida. Hemos hablado justamente de todos estos programas acerca que necesitamos cambiar ciertos hábitos para mejorar nuestro dolor crónico, pues llegamos al punto donde decimos que esto es un estilo de vida que necesita de planificación y hacer actividades que te hagan feliz, ¿sí? Sal de tu rutina, sal de ese listado de actividades que lo haces todos los días en serie y seguramente haciendo algo diferente, tu cuerpo también va a responder de una mejor manera. Aliméntate bien, duerme mejor, ¿sí? Programa tu día y tus actividades, ¿sí? La preocupación, nuestro estilo de vida, la enfermedad del milenio, el estrés, ¿sí? Aprende a manejar esto y vas a poder superarlo, ¿no? Porque a veces también factores como la alimentación son fundamentales, ¿sí? El sobrepeso es una enfermedad en un país del tercer mundo como somos nosotros, en transición, perdón, como somos nosotros, pasamos de ser un país de desnutridos, ¿sí? Y ahora somos un país de gorditos, ¿sí? Felices pero gorditos. Sí. Barriga llena. Pasamos, y en pocos años, ¿no? ¿Viste? Pasamos de ser desnutridos, ahora nuestro problema es la obesidad. Las principales causas de mortalidad están relacionadas con la diabetes, con problemas cardiovasculares, justamente por sobrepeso y sedentarismo. Entonces es claro que el estilo de vida del ecuatoriano promedio, lamento decir esto, no es el adecuado. ¿Sí? No es el adecuado. Y justo en estos factores que nos dice doctor Tapia, tanto la hipertensión, la diabetes, son comorbilidades del dolor también. Es decir, están involucradas totalmente con el dolor, ¿sí? Nuestro estilo de vida es muy importante controlarlo para eso. Y como última herramienta, nuestro cerebro ha hecho una representación virtual de nuestro cuerpo. Y vamos a acceder con algunos consejos que queremos darles hoy de cómo poder acceder a nuestro cuerpo virtual. Si los movimientos están dirigidos a activar áreas del cerebro que ya no se mueven, porque recordamos que cuando usted no se mueve, su cerebro desdibuja esa área. Si usted tuvo una lesión en el brazo y usted no lo mueve, su cerebro desdibuja y el movimiento está dirigido a activar.
Ahora, si el dolor es severo, incluso usted puede llegar a ver un movimiento que a usted le duele y puede provocarle dolor. Solo compensarlo. Solo compensarlo, ajá. Ahora, lo que nosotros le recomendamos es que usted imagine moverse. Solamente imagine el movimiento y esto ya activa en su cerebro. Si usted, por ejemplo, quiere recoger algo del suelo y hacer la flexión de su tronco, de su espalda, y quiere recoger algo, pero eso duele, el que usted imagine, eso ya activa en su cerebro su cuerpo virtual. Que usted haga el ejercicio modificando su ambiente. Puede ser en un parque, puede ser incluso en el lugar donde se lesionó. Las distracciones es una forma potente de desactivar las neuroetiquetas del dolor y activar las neuroetiquetas del movimiento. Y puede ser con música. Explícanos un poquito más sobre lo que son las neuroetiquetas, Cris. Ya, cuando usted se mueve, en su cerebro se relaciona, su cerebro empieza a sentir temor por algún movimiento que usted haga, que esto le provoca dolor a usted, entonces eso en su cerebro se va guardando. Y bueno, como les decía, entre las distracciones puede ser música que a usted le relaje, música que le agrade, música que a usted le hace bien, o meditación también. Excelente. Vamos a ver la última parte de lo que son los mensajes de las personas que nos están siguiendo. Dentro de esto tenemos a Santi Gina, que le mandan saludos, doctor Tapia. Sí, dice felicitaciones, una gran persona y un gran profesional. Gracias. También manda saludos a Cris, que dice: así es, Cris, fue tu paciente, entonces es lo que tú me enseñaste y lo que le aplico a diario. Sí. Nuestro gran amigo Adrián Rubio, que es parte del staff de acá del podcast, nos dice: lamentablemente en la sociedad que vivimos se considera a la fisioterapia como una de las últimas opciones de solución, más no como prevención. Tenemos que poner énfasis en eso. Abrazos, muchachos. ¿Sí? Importante. Mencioné una palabra que es vital: prevención. Prevención. Si han pasado muchas horas ustedes explicando acá que el movimiento cura, adivinen qué, el movimiento previene. Lo que mencionó hace un momento Dani, es protector. ¿Sí? Es protector. Entonces movámonos, ¿no? Pero la verdad, estamos bombardeados con el confort y vivimos en la sociedad del confort. Uno de mis grandes maestros me ponía un ejemplo en el parquear el auto. Y eso fue muy claro para mí. Yo trabajo en un edificio en donde la gente se pelea a golpes para parquear cerca del ascensor. ¿No? ¿Qué tal? ¿No? Planifica, ¿cómo te iría parquear lejos? Vas a caminar un poquito, sí, pero te previene al tener tal vez hipertensión. En lugar de usar el ascensor, sube las escaleras, o no. ¿Sí? Son pequeños cambios de actitud, mentalidad, ¿sí? Hábitos y costumbres, ¿sí? Que nos pueden proteger a tener problemas graves. ¿Sí? Muchas gracias, Adrián, por tu comentario, muy valioso. Sí. Magda Rosero nos dice: felicidades, excelente programa. Cristina Torres: un paciente bien informado será la clave para una recuperación exitosa. Excelente tema de ayuda. Sí, entonces queremos cerrar, ¿sí? Queremos cerrar este interesante programa, muy interesante, muy, muy agradable. Queremos agradecerle al doctor Tapia también por haber venido, por habernos ayudado en este día a compartir un poco de su conocimiento y amplia experiencia. Doctor, ¿cuáles son sus conclusiones ante este tema? Un pequeño resumen primero, conclusiones al tema, para recordar, sobre todo para los pacientes y para los colegas que nos ven. Lo primero que hay que recordar para los pacientes: usted es el protagonista, de usted depende, ¿sí? Déjenos ayudarle. Ponga el hombro y ayúdenos a sacarlo adelante, ¿sí? Parte muy importante es la actitud, pero la actitud también puede requerir ayuda. Permita que le ayude un psicólogo, ¿sí? Y por último, pues protéjase, y no solo del dolor crónico. Protéjase de la diabetes, protéjase de la hipertensión, busque asesoría adecuada. Tenemos muchos médicos deportólogos, fisioterapeutas, ¿sí? Que van a estar prestos para ayudarle. Busque la asesoría adecuada, ¿sí? Invierta en su salud. ¿Sí? Es muy típico, ¿sí? Es un dicho a inicio de año: la salud es lo más importante, vamos a brindar. ¿Sí?
Y el momento de invertir en salud, el celular fue lo más importante. ¿Sí? Dani. Ojo con eso, ¿no? Invirtamos en nosotros mismos tiempo, no solo dinero, tiempo, ¿sí? Y cuidemos nuestra salud porque es nuestra herramienta de trabajo y nuestra herramienta de relación con los demás. Así es. Muy bien. Cris, ¿cuáles son tus conclusiones ante este tema? Para nosotros los fisioterapeutas, pienso que el movimiento es nuestro alimento y así deberíamos llamarlo. Desde nosotros y para nuestros pacientes. Entonces lo mejor que nosotros podemos recomendarles es que usted se mueva, pero como decía Dani, como hemos dicho en programas anteriores, es el movimiento dosificado, que usted puede tener a alguien quien le guíe. Y no es como sea, me muevo como sea, no. Usted puede buscar asesoría y mucha gente, como les decía al inicio, queremos ayudarle, queremos ser parte de su recuperación y estamos gustosos, estamos preparados y estamos cada día preparándonos más. Excelente. Gracias. Bueno, yo podría decir que justamente lo que estamos haciendo ahora, ¿no? Recordar que la educación, el conocimiento, la comprensión como tal, como decíamos antes, son las bases del movimiento. Así que busquen profesionales que les ayuden y les guíen desde esta parte de comprender lo que les está pasando, que les expliquen los tratamientos adecuados para su molestia y que les ayuden a planificar una recuperación muy bien llevada. Y por otro lado, pues de igual forma animarnos a que nos movamos más, a que dejemos un poquito esa vida sedentaria que es la que nos hace mucho daño, como el doc decía. Y siempre estamos prestos de igual forma para ayudarles en cualquier momento que nos necesiten. Excelente. Mis conclusiones son que realmente el confort no necesariamente es sinónimo de progreso, que a veces lo tenemos en cuenta. Solo decir a las personas que me rodean, que están conmigo, que nunca he tenido la oportunidad de ver una persona que haya tenido algún tipo de progreso en alguna área de su vida estando en zona de confort, ¿sí? Por lo tanto, queremos invitarte a que si quieres solucionar tu problema, salgas de tu área de confort y que puedas también colaborar con tu equipo de salud que está dispuesto a hacer lo mismo. Así que te invitamos a cambiar tus malos hábitos, a salir de la zona de confort. Prueba solo un mes. Queremos que probemos solamente un mes y te vamos a garantizar algo, ¿sí? Si no funciona, te garantizamos que te vamos a devolver tus viejos hábitos. Les enviamos un fuerte abrazo, mis amigos. Queremos agradecerles por la presencia suya en este podcast y esperarlos en una próxima oportunidad. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias.